Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es viernes 1 de septiembre, finalmente agosto terminó y ya estamos en septiembre. Así que hoy vamos a estar justamente con Messina Rivas. Ellos son de Sao Paulo, o de San Pablo, así que ahora mismo los invito a transmitir juntos. Ahí va. Y, y ahí vamos. No sé si van a estar los dos juntos o no. Hola, Hola, hola. ¿cómo va? Ah, están los dos al ¿Todo final. bien? Muy bien, ¿ustedes? ¿Se escucha Se bien? escucha perfecto. Genial. Perfecto. ¿Cómo ¿Qué tal? va? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. La primera live. Bueno, siempre hay una primera vez. Pasamos una pandemia, solamente charlas por Zoom, pero live nunca. Bien, muy bien. Uno es brasilero y otro argentino, ¿no? ¿Sí? Yo soy de Brasil. Epa. Hola. No, yo soy de Argentina, de la Patagonia, Bien, muy bien. Santa ¿Y Cruz. estudiaste en Córdoba? ¿Y estudiaste? ¿Dónde eras? Soy de Santa Cruz, Ahí estudié en está. Córdoba, en la Nacional, y de ahí me fui a Paraguay a trabajar con Solano Benítez y Gloria Cabral en el Gabinete de Arquitectura. Y Solanito ahí que está, recién entró Y ahí. Solanito, O Vero o Sergio, ¿no? sí. Sí. Y ahí lo conocí a Rodri. Y ahí te fuiste a Sao Paulo. Ujú. ¿Y vos? ¿Y tu viaje cuál fue? ¿Siempre en Sao Paulo? ¿Yo? Sí. Ah, bueno. No, yo soy de San Pablo, pero fui a estudiar en Río. Bien. De Río fui a Chile, en Valparaíso. Y después de Valparaíso fui a Asunción, Paraguay, donde ahí conocí a Fran. Y después volví a San Pablo y ahí y llamé a Fran llorando de que no sabía proyectar y ahí Yo Fran tampoco vino, sabía. y empezamos ahí la. Bien. ¿Por qué los dos tomaron esta decisión de viajar? Dime, ¿por qué los dos viajaron? Uf, empezamos. Hmm, yo creo que era una oportunidad que, por ejemplo, para mí la Facu ofrecía y tenía ganas de conocer ahí la Universidad de Valparaíso porque tenía un histórico de experimentar un poco con la arquitectura, la relación con poesía, escultura, arte, y eso tenía una curiosidad. Entonces tenía esa oportunidad y de Paraguay fue porque yo fui ahí en una charla de Solano en Chile, me conocí y invitó para ir a trabajar ahí y no conocí el trabajo y ahí me encanté y decidí ir para ahí. Y ahí fue Bien. cuando encontré a Fran. No, y en Y, mi caso fue medio por inercia, o sea, del sur, porque en la Patagonia no hay facultad de arquitectura. Entonces fui para exacto. Córdoba, porque mi hermana ya estaban estudiando allá, y después, no sé, siempre, por lo menos en mi generación, una vez que te recibís, viajás. La mayoría que puede viaja. Y la mayoría de nuestro grupo se fue para Europa, para esos lados, y a mí me pintó ir, en teoría, hasta México, y quería ir subiendo, y la primera parada fue Paraguay, y me quedé ahí. Está yendo a Muy México bien. todavía. Claro, todavía te falta. Y vos, y siendo de Sao Paulo, ¿por qué estudiaste en Río? Porque hay muchos Sí, paulistas que estudian en Río. sí. ¿Por qué sucede eso? Eso fue Porque en por Sao una Paulo hay cuestión, sí, arquitectura. súper buena universidad, pero ahí yo intenté entrar en algunas acá y elegí, tenía la opción de quedar acá en la escuela de la ciudad, que es una súper buena escuela, pero tendría la oportunidad de ir a Río también en la católica de ahí, que tenía la misma edad de la universidad, de la escuela de la ciudad, entonces era una universidad, tenía solo 10 años en este tiempo, y nada, para salir un poco de la casa de los padres también, conocer otra gente, otra ciudad, nada, Bien. una cosa también de ir experimentando un poco y nada, eso. ¿Encontraste una coincidencia entre Río de Janeiro y Valparaíso? Pues son dos ciudades portuarias, ¿no? Son Ahí fui porteños, son los dos. ahí fui encontrando, porque
además de ser ciudades portuarias, son ciudades donde las montañas tienen una presencia fundamental, ¿no? Y viste que en Río tiene mucha habitación en los morros de la ciudad, en las Sí. montañas. Y Valparaíso también, es una ciudad así construida arriba como un anfiteatro, ¿no? Entonces ahí encontré muchas relaciones similares, ¿no? Y nada, lo mejor, además de la universidad que fue súper buena, pero lo mejor fue vivir la ciudad, que es súper interesante, que uno iba de un modo a otro y no sé, con los ascensores verticales, ¿entendés? Nada, Mm. eso fue súper interesante. ¿Y en Asunción qué descubrieron? Además de Solano Benítez, el ladrillo, ¿qué más La les Pilsen conmovió, les gustó I se de...? llama, la Pilsen I, que es una Pilsen chiquita, Sí, la que da cerveza. una súper resaca, pero bueno. No, o sea, nos pareció muy lindo. Yo, por mi parte, fui sin conocer nada. Conocí a los más conocidos que estudian en la Facu, de allá. Pero llegando allá, me di cuenta de que había mucha producción, así, de gente de nuestra edad también. La gente, por lo menos con nosotros, fueron súper receptivos, fue muy cálido. Nos abrieron muchas puertas, personas que viajaban, otros arquitectos. Peter Zumto, por ejemplo, fue hasta allá, Mira vos. Pablo Méndez, mucha gente de afuera fue para allá y ellos siempre nos presentaban, como que fue muy linda esa relación, además de la arquitectura, ¿no? Bien. Bueno, sí, acá estamos con una casa en ruinas. Ujú. ¿Por qué mantener las ruinas y no tirarlas abajo? ¿Por qué decidieron, bueno, tengo estas ruinas, vamos a darle otra vida? ¿Por qué? Eh, Porque estaba ahí, mantener ahí, así, estaba en condiciones para ser mantenida, ¿entendés? Y yo creo que es una condición mucho de se pensar, de hacer con lo que hay. Hoy día es Bien, una cuestión que estamos pensando, porque es una solución muy ecológica en ese sentido, ¿no? De pensar de lo que hay y qué adicionar de nuevo, ¿no? Entonces, y la ruina tenía condiciones súper factibles de poder así resurgir de su ruina, ¿entendés? y también entender la existencia, empezar un proyecto a partir de la existencia que puede involucrar en ese caso algo material eh, artificial, como es la sí, piedra trabajada, o el árbol que hay en el medio, que también nos ayudó a pensar ese patio interno que abraza un poco ese árbol. este, ¿no? Eh, Eso. ese. Viste que en ese proyecto la Árbol orientó eso, ¿no? Viste que esa presencia de alguna manera nos hizo hacer ese patio justo central, porque en lo que nos pidieron tendríamos que hacer dos casas medio que independientes, ¿no? Así que con esa árbol, que es una seringuera, orientó a hacer justamente ahí el patio. Bien. ¿Y son dos viviendas? Son Son dos dos viviendas, sí. espejadas, Sí. Bien. Ah, Creo que está y en el el patio es la unión. Exacto, claro, eso. con ese patio en común que tiene. Sí, creo que nos pusimos ahí en Instagram. No, ahí está. Y viste que hay la foto antigua y la nueva también. Y después también está el gallinero. Sí, ese gallinero, que un poco eso, yo creo que esos trabajos y otros también se entienden un poco de una búsqueda por entender un contexto y Bien. ver qué información nos da ese contexto. Y si a veces nos sirve, otras veces no. Pero siempre, la mayoría de las veces, encontrás algo de dónde agarrarte, como también para justificar el proyecto, ¿no? Encontrar ese contexto como una herramienta de proyecto. Y en ese caso, el gallinero fue, por ejemplo, hecho con la madera de unos árboles talados en el sitio que tenían que ser talados por una cuestión de seguridad. En el medio de ese lugar pasa un río y en el borde del río hay varios árboles. Entonces, por código ambiental, está permitido talar los árboles que están a 5 metros a la redonda de ese río por Ah, por precaución también. seguridad. Claro. Y, Entonces, aprovechamos, entendimos eso,
primero verificamos que se podían tirar y después pensamos usar esa propia madera para hacer el gallinero. En ese caso Bien. lo mismo, entender que existía una ruina y ver la posibilidad de utilizar esa ruina para hacer otra cosa. Y acá los materiales, ¿cómo fueron eligiendo? ¿La piedra también es del lugar? Sí. En los dos casos hay tejas. ¿Por qué la teja? Las tejas ahí fueron por una cuestión que es un material que se trabaja mucho en la región, por una cuestión de costo, es una cuestión también térmica ahí que tendríamos que resolver y nada, es súper disponible, un material ahí disponible que se hace en la región. Pero lo lindo del gallinero también fue porque, viste que eso que Fran dice, de dónde agarrar en el contexto también, ¿no? Y uno de los contextos que nos dijeron es que la gallina, ella duerme arriba, medio que flotando un poco del piso. Y ahí tuvimos también un poco esa relación de lidiar con quien fuera a habitar, no era humano, un ser no humano, ¿no? Y cómo entonces trabajar para un ser no humano. Entonces, a partir de ese dicho que un tipo que trabaja ahí dice, no, la gallina gusta dormir arriba, propusimos esa horizontal que de alguna manera crea una ventana arriba para que se ventile, para que quede un lugar agradable también para la gallina. Y también hay una otra foto donde ponemos una ventanita abajo, que sería como una puerta para que ellas salgan en la mañana cuando van a hacer sus caminadas ahí. Bien. Sí, ahí están, ¿no? Ahí están las... Entonces, estas barras son para que ellas estén ahí durmiendo, no tienen una cuestión estructural, sino una cuestión de función de la gallina. Solo 2 o 3. Esas que están ahí donde la gallina están ocupando, no es de la estructura del gallinero, es solamente para las gallinas. Y eso lo fueron descubriendo conversando con el cliente, exacto, con la persona que trabajaba en el gallinero. Exacto. Y después tienen, ¿es una capilla la que está acá abajo, la de ladrillos? Es de piedra, sí. Es una capilla. ¿Cuál? Esta. Sí. Sí, esa de piedra. ¿Es piedra? Los dos muros laterales son de piedra y lo que está en el medio es ladrillo. Muy bien. Pero es una piedra, parece ladrillo en realidad. Sí, parece. Si vas abajo un poco estás en Instagram, creo que hay una foto de la maqueta un poco de esta capilla. Ahí vamos más abajo. Buscar. Está más abajo. Está ahí, esa, a la izquierda. A la izquierda. De cartón, eso. A la izquierda. ¿Esta? No, la otra, a la izquierda. La de cartón. Ahí la vamos. La busco. Eso fue lo primero que presentamos a los clientes. Y está bueno porque cuando le presentamos no sabíamos que iríamos a usar piedra. Porque acá lo que los clientes nos pidieron fue una capilla así. Había una casa ahí ya, una casa colonial, y nos pidieron para hacer una reforma de esa casa. Pero cuando fuimos ahí a investigar la casa, vimos que los materiales estaban muy frágiles. Entonces lo que decidimos fue desarmar la casa colonial. Y con ese material que íbamos conociendo, íbamos a construir esa nueva capilla. Y lo que propusimos fue una capilla que sea un espacio abierto, porque para ampliar un poco la noción de religiosidad también. Y lo lindo fue que mostramos esa maqueta sin saber que sería de piedra. La piedra fuimos encontrando ahí, hablando con los tipos que iban a construir, que conocían la región, y había más de 7.000 piedras abandonadas porque eran piedras del camino original de la estancia. Y nada, con esas piedras que estaban tiradas ahí en el mato, en el río, fuimos sacando y construyendo la capilla. Entonces una capilla también que surge un poco de esos materiales abandonados que estaban en el lugar. Muy bien. Y tienen, tienen cemento, no es que están solamente apoyadas. Tiene una junta, sí. Es una junta, y lo que fue complicado fue alinear esas
esas juntas, porque por ejemplo, si haces zoom, no sé si se puede ver ahí, pero las piedras no son iguales, son No, medias cónicas en todos los sentidos. Entonces hay algunas que necesitan más junta que otra para poder listo. nivelarse entre ellas. ¿Y cómo nació esta idea? Bueno, tengo estas piedras, voy a generar esta La idea, metodología. no, la idea original es de la maqueta que estaba hablando Rodri, de entender un poco la topografía, o sea, la construcción de paisaje. Ahí está. Entendíamos que en una capilla, primero, nunca buscamos una capilla con un significado religioso, católico, romano, con una cruz o una cosa de ese tipo. Buscamos más un entendimiento del territorio al principio. Y en en la maqueta aparece el muro que es más grande, que ese muro empieza con una altura chiquitita de 40 centímetros y de ahí aparece la Acá. horizontal. Entonces esa horizontal que va recta, ella va develando un poco, de a poco va develando la topografía, esa lectura de esa topografía. Entonces entrarías por ese muro más bajito, de 40 centímetros, y a medida que vas bajando, vas entendiendo un poco la evidencia de la topografía y de la evidencia de lo construido, hasta adentrarte ahí adentro, que será la parte más ceremonial. ¿Y acá, acá también es otro material encontrado? Sí, Sí. eso fue nuestro primer proyecto, creo, que nos pidieron para hacer una sauna. Y justo cuando llegamos en ese sitio, que está un poco lejos de San Paulo, los clientes estaban ahí reformando el tellado, la cubierta Sí. de la casa. Y vimos las tejas que eran tejas de hormigón. Entonces, Sí. entonces pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos el camino por donde se entra con las tejas esas y para generar un espacio más cálido ahí, ¿no? Que es una sauna. Entonces, nada, junto con los dos obreros, que son Seu Walter y Rivaldo, pudimos investigar cómo hacer esas paredes de tejas sin juntas. Y lo lindo es que si busca algún detalle ahí, se ve que a veces una teja no toca la otra, que la pared se autosostiene súper bien. Y claro, nosotros pusimos esa losita arriba para dar estabilidad y después con una liguita así de metal Ahí está. amarramos la pared en esa preexistencia, ¿no? Porque había esa preexistencia abajo de un depósito que era antes. Y acá es más o menos lo que hablabas de la capilla, ¿no? También empezar con un muro bajo, Yeah. también, Claro, ¿no? Hay una referencia ahí. claro. ¿Y cómo es esta cuestión de encontrar el material y a partir de lo encontrado, una especie de objeto B, ¿no? Es como Duchamp sería feliz con ustedes. Esta cuestión del objeto encontrado, ¿cómo es natural? ¿También se lo imponen? No, no, ¿Cómo es no, eso? no es una regla, no es una regla que tenemos, pero sí practicamos mucho el proyecto un poco abierto, o sea, estar abierto a ser afectados, sería. Entonces, Bien, de proyectar y saber que la imprevisibilidad puede potenciar el proyecto. Entonces, claro que siempre hay un proyecto cerrado, pero trabajamos mucho, trabajamos esa parte de la imprevisibilidad, de no ver eso como un problema, sino de ver cómo eso nos potencia. Entonces, claro que es más, o sea, es más trabajoso. enquilombado, claro, más trabajoso, pero encontramos ahí una belleza que nos permite adaptarnos y aprovecharnos de aquello. Un ejemplo Qué bueno que esto. cuenta eso también, viste, hay un depto que hicimos que es el depto de un arquitecto moderno acá en São Paulo que se llama Hino Levi. Creo que está ahí arriba un poco unas fotos. A ver, lo Es un buscamos. departamento que tiene una serrallería, ¿no? Hierros amarillos, se dice. Cerramiento. ¿Eh? Cerramiento, sí. Cerramiento amarillo, creo que está un poco arriba. Y está lindo porque también nos llamaron para hacer básicamente una habitación ahí. Bueno, Básicamente para abrir una pared y hacer una especie de habitación coringa, que es una habitación
que es sala y cuarto. Esa foto muestra bien. Ahí en la fachada se ve las ventanas originales. A la izquierda. A la izquierda. Ujú. Y después con ese gesto ahí que tendríamos que hacer esa obra en 2 meses tendríamos que hacer eso. Entonces, Proyecto de obra. elegimos hacer con una estructura metálica que iban haciendo por afuera mientras íbamos demoliendo. Y lo que es chistoso es que después de listo eso, el cliente llamó a un amigo para ir a cenar ahí, y el amigo entró y preguntó, ¿pero dónde está la reforma? Y eso así, nosotros nunca procuramos mucho eso, sino que algo que apareció a partir de un momento que buscamos una continuidad, ¿no?, entre la preexistencia y el nuevo. De alguna manera desaparece el proyecto. Qué buena esta ventana, esta abertura, ¿no? Porque acá no sabes si son ventanas, puertas, aberturas, ¿no? Ujú. Esas también están ahí, ¿no? Sí, eso es una puerta, pero hay Ahí una está. ventana ahí a algún otro lado. Sí. ¿Y de dónde sale el color? ¿De dónde proviene el El color? color, el color viene de la fachada. Ese edificio es un edificio de Rino Ah, Levi con un paisajismo de Burle Marx. Y fue uno de los primeros edificios en el barrio de Higienópolis, acá en San Pablo, que fue hecho para la gente de dinero que en la época empezaba a vivir en departamentos. Entonces son departamentos enormes, donde muchos de ellos son, ¿cómo se llama? Patrimoniales, son edificios patrimoniales. Y ese caso, por ejemplo, es uno. Entonces la bien. fachada de ese edificio no se puede tocar y el color del edificio es de ese color medio amarillo, beige. Entonces cuando fuimos a hacer esas divisiones internas, fue eso, miramos lo existente que era esa fachada y nos aprovechamos de esa existencia para chuparla para adentro. Bien. Y por último, Una lavandería que está en el mismo terreno del gallinero. ah, Eh, bien. una lavandería que antes era una huerta, que tenía un área que estaba techada, y aprovechamos también esa misma área cubierta para hacer, es al lado de esa casa. ¿Viste que eso? Esta es la casa donde vive el dueño del Exacto. gallinero. Ajá. Viste que esa región ahí es una región protegida ambientalmente. Entonces, todo lo que se construye de nuevo hay que estar Ahí 30 está. metros lejos del río. Y esas construcciones están tipo 10 metros cerca del río. Y lo único que pudimos ahí, para poder construir, tendríamos que seguir la volumetría de la construcción que estaba pasada ahí. Entonces, medio que la volumetría, ahí ya tenía una casa, ahí también ya tenía una huerta. Y entonces, a partir de esos lugares preexistentes, fuimos teniendo que crear una nueva volumetría con nuevos materiales. Y en Bien. ese caso trabajamos con un olero se dice, no sé, que Ladrillero. ladrillero que hace ladrillo ahí en la región, un tipo que trabaja haciendo ladrillos artesanales hace 50 años y nada, también tuvimos la suerte de poder encontrar ese fornecedor ahí. Bien. ¿Y esta casa era es una rehabilitación también? ¿Había ruinas o es de Sí, cero? es una casa que la revestimos. O sea, era una casa vieja que se estaba cayendo por la humedad, era un desastre. Y de ahí lo que hicimos fue construir perimetralmente ese muro blanco que está apareciendo. Todo lo que es exterior es nuevo. Fuimos construyendo en el perímetro. Cuando llegamos hasta la altura del techo, cubrimos y después desarmaron por adentro la existencia. Y Ah, esos ladrillos que de la casa hicimos las divisiones dentro. Fíjate que hay una foto interna que vas a ver. Hay una foto, están en la página, sí, pero Pero si vos andás arriba, creo que está fíjate ahí. los stories, Ah, es verdad, verdad. Subí todo. Todo. hasta los stories ahí arriba. Ahí se ve el proceso, Eh, más, ah, al final. al las final. historias. Ajá. Las historias guardadas ahí. Ahí, fíjate, Casa Nica.
más para el lado. ¿Cuál es? Ahí. Casa Acá Nica. está. Esa. Eso. Ahí ¿Se se... puede ver ahí? Creo que sí. Sí, ahí nos vamos a fijar. Ahí va. Bueno, Ahí está. Ahí está, ahí va pasando. Ah, Y ahí va. Mira. esa era la casa. Qué mira, bueno. Octavio que entró ahí era uno de los clientes. Y ahí fuimos construyendo por el perímetro. Ahí, ahí se ve el muro, ahí Ahí está. se ve. Y ahí de esa existencia de la casa que quedó adentro de la nueva, se desarmó y se hicieron las divisiones internas. Muy bien. Ahí aparece. Y las Es casi como, divisiones, es casi como una acción performática, ¿no? Que también realizan. y, sí, se le hizo una ropa. Claro, la Eh, vistieron. y ahí, creo que tiene que haber una foto interna de la casa, se van a ver los ladrillos pintados viejos. O sea, los ladrillos, ahí está, ahí se puede ver. Ahí está. Se hace zoom en unas paredes, está literal el ladrillo como lo sacaron. Claro. Se ve la pintura de la casa vieja. Muy bien. ¿Y cómo, bueno, ustedes presentaron la idea al dueño, al cliente, Mm. ¿no? Y le dijeron, bueno, vamos a hacer esto. El señor ¿qué les dijo? Porque también es como bastante delirio, ¿no? Le voy a hacer una pared por delante y después la voy a demoler y voy a hacer los ladrillos. No, Y el señor que nunca, confirmó, no, eso nunca, supo. nunca los proyectos que hacemos nunca llegan así terminados. Todo es un proceso que es conversado con el cliente. O sea, Bueno, ese pero, proceso final que ves es un entendimiento de lo necesario, que tenía que ser hecho así, un poco. Fue ok, una sugerencia y que económicamente cierra, que el tiempo de proceso cierra, etcétera, etcétera. Nunca llegamos así con un... Y tenía una estrategia y también esa idea de vestir una casa, era porque como es un lugar que es protegido ambientalmente, pasa a los fiscales. Ujú. Entonces, tendríamos que de alguna manera hacer esa especie de fake, como si estuviésemos ahí reformando la casa. Entonces, cuando uno sí, pasa por adelante, dice, no, ya tenía esa casa ahí, están reformando y haciendo igual, ¿entendés? bien. Entonces, Acá había fue una otro solución ahí. proceso. Esa es la capilla. Sí, ahí está. Ahí está el basamento, ¿no? Como Ajá. ¿Ese basamento también les ayuda por una cuestión del suelo, de la humedad del suelo y demás? ¿O viene por otro lado? No, es como una viga reostria expuesta. Bien. Ahí está. Claro. Ahí es interesante porque vos preguntaste cómo vino la técnica esa, así, de poner las piedras así. Yo y Franz llegamos ahí y viste la foto anterior, esa, la otra, la próxima, que están las piedras ahí medio en diagonales. Sí. Yo y Franz llegamos ahí y pensamos, no, vamos a hacer así, medio diferente, diagonales, tal. Y hablamos con los tipos, que a Carlos y Charles, los dos hermanos constructores que hicieron la capilla, y ellos dijeron, no, así no va a estar bien y mejor poner las piedras así porque se va a pasar mejor el viento, que es una región donde se cruza mucho el viento, vientos muy fuertes. Entonces de ahí decidimos junto con ellos hacer las piedras de esa manera, ¿no? Bien. Porque era mejor técnicamente para construir con las piedras también. Y ya terminamos y empezamos con las preguntas que han elegido. ¿Todo esto cómo lo documentan? ¿Lo van dibujando previo? ¿Cómo es esa documentación de obra? ¿O qué importancia tiene el plano en ustedes? ¿Son más de estar ahí presente y día a día y no, esto va acá, esto va allá? ¿Cómo se manejan con el plano, con la gráfica? No, el plano siempre, todo lo que es la parte de dibujo, siempre es la primera verificación que hacemos. Verificamos, chequeamos en el dibujo, croquis o lo que sea en la compu, SketchUp o lo que sea,
Y en la obra también no tenemos miedo de quebrar ese dibujo, o sea, de darse cuenta que tal vez en el momento, en el lugar es mejor hacerlo de otra manera, y está todo bien. Después redibujamos y vamos adaptando. Es una herramienta más de proyecto. Nada. Y ustedes están ahí todo el tiempo, ¿no? Me imagino que están todos los días ahí en obra. No, depende Ah, de la ¿no? obra. Esas Ah, obras que vimos ahí, hicimos la obra. Digamos cada 15 días, Sí, cada 10 ah, días. no vamos me siempre. los imaginaba como también llevan una piedra para el otro, para un lado para el otro. No. Eso es el camino Ok. llevamos. Vamos a las preguntas. Les envié 100 preguntas, tienen que elegir 10. Arranquemos, a ver. 10, son muchísimas, pero ¿vos elegiste alguna? Por No, el camino, no. sí. No, yo elegí, hasta que Rodri busque, eh, hay, creo que hay una que es libre para recomendar, Mm, o libros que leí 2 veces, o lo que usamos para trabajar. Ahí en esas tres encontré una sola respuesta de 2 libros que a mí me gustan bastante, que lo uso bastante para trabajar. No es directamente arquitectura, pero sí habla mucho de, de mi viejo, de mi familia, que una parte más sentimental, que es un libro que me regaló mi viejo, que son charlas entre Sábato y Borges. Se llama Sábato y Borges Diálogos. Eh, bien. que es muy, muy lindo ese libro porque entre Sábato y Borges hubo una pelea, que fue cuando Borges anunció que de algún modo apoyaba la dictadura en los 70, y y Sábato, totalmente en el otro naipe, se pelearon, hubo un bardo, y tuvo ese escritor o periodista que hizo ese libro, son entrevistas que él consiguió hacer, que fue el primer encuentro de ellos después de eso. Entonces, son una serie de entrevistas de varios encuentros. Cada capítulo es una entrevista, que no es una entrevista, o sea, el tipo suelta una palabra, imagínate, dice amor, y prende el grabador y los tipos, no sé, viajan. Hablan. Es increíble. Y ya Borges está viejito, está ciego. Entonces, bueno, así, un libro que habla del amor, de la muerte, de la amistad, del trabajo, y es muy, muy bonito. Es chiquitito. Eh, Y claro, el pero, sábado era más un cuarentón, ¿no? Un claro, cincuentón. Borges está más viejo. Pero bueno, es un libro que me gusta bastante y que, claro, obviamente que influye de un modo directo e indirecto en el trabajo. Y otro Por- también ¿Pero por que... qué? ¿Cómo lo relacionas con tu día a día Inevitable. laboral? Es que es inevitable para mí, o sea, el modo de pensar no es lineal, o sea, mi cabeza es una sola y está atravesada por muchas cosas, sentimentales, hasta teóricas, es inevitable separar qué uso qué es lo que uso para el trabajo, qué es lo que uso para amar, qué es lo que uso para sentir. Esto es una transición que vive junta. O sea, entonces, para mí, Bien, claramente todo lo que consumo es parte de eso. Eh, y, y otro libro que tal vez sea un poco más de arte, pero que Eduardo Chillida, Escritos. mm, Eh, el también escultor, que ¿no? es un escultor, medio arquitecto, y son escritos de él. Es muy lindo ese libro también, porque son varias frases que él va soltando, que tal vez ese sí tenga una relación más obvia o directa sobre la arquitectura o sobre un modo de- de pensar que me gusta bastante. Bien. ¿Y has estado en una obra de él? No, San Sebastián todavía no tuve la suerte de ir, pero quiero ir. Ahí están. Vale, increíble. Él Sí, tiene un está muy trabajo de bueno. la técnica, eso que me interesa, o sea, el proceso que hay detrás de eso, la fabricación hasta de las máquinas, y siempre como una cosa industrial, para doblar esos aceros, tiene una cuestión de entender la industria, de entender el material, de entender las temperaturas, el contexto. Entonces me parece Sí. bastante interesante.
¿Siempre se dedican siempre trabajan en pos de una obra de arquitectura o también hacen otros encargos o van, a veces, bueno, hagamos una silla, no sé, o a veces pueden ir por otros lados? Sí, tenemos encargos, sí, ya participamos en una bienal, de hacer la bienal de Corea, ¿no? De Seúl. De Seúl. Entonces, estamos ahí investigando un poco esos encargos más temporales. Y también mobiliario, sí, hicimos, no sé, mesa, estante, eso estamos haciendo. Tuvieron una pregunta acá que sería Sí, una arquitectura temporal. sí. Una arquitectura temporal que me marcó mucho es el pabellón Dilma Esfinge de Carla Joaçaba. Un pabellón temporario que hizo en Río para... ¿Cómo se llama? El pabellón Dilma Esfinge de Carla Joaçaba. Ah, sí. Un pabellón que hizo para esos eventos mundiales, para debater las cuestiones ambientales. Un pabellón que hizo con los andamios. Exacto. Muy lindo. Eso que es muy lindo porque Carla llegó ahí para hacer ese pabellón junto con una directora, artista, Vialesa, y ella, las dos llegaron ahí y tenía ya una tienda para ese evento. Y era una tienda así para cerrar con aire acondicionado y que no tenía nada que ver con la cuestión ambiental. Y lo que ellas decidieron hacer fue, a partir de esos materiales que ya tenían ahí, que son los andamios, que en Río se trabaja mucho para los eventos temporarios, surgir con ese pabellón temporario que de alguna manera trabajase ese material de una otra manera. Entonces ahí uno podría caminar mientras llovía para sentir el clima, sentir un poco la fragilidad del humano frente a las cuestiones ambientales. Y nada, ese es un pabellón así temporal que marca y todavía sigue inspirando. Viste que una obra temporal, uno dice que es una lástima que no continúe, pero ella continúa en la memoria y eso que es lo que es potente. Y eso todo, estamos siempre así nos inspirando. Qué buena esta imagen. Qué lindo. Es muy buena. Y adentro tiene como salas de conferencias, ¿no? De charlas. Sala de conferencias, Exposición. de exposiciones. No, el corte es lindo. Y cada corte es como una cosa diferente, pues son como cápsulas, ¿no? Sí, es muy bueno esto. Sí. Se ve muy bien. ¿Y cuál fue la primera? Estabas caminando y los venías viendo de lejos, ¿no? ¿Qué te iba pasando? ¿Qué ibas pensando que era? Porque en Río, y es en Copacabana ese pabellón, todos los días están creciendo algo ahí temporario, ¿no? Algún campeonato de voleibol, no sé, fútbol, muchas cosas. Entonces uno medio que está en el día a día esos tipos de construcciones ahí. Y entonces muy de alguna manera también muy frágil así. Uno está acostumbrado a ese tipo, ¿no? Pero eso es súper diferenciado de alguna manera que mientras fue surgiendo eso, ahí sí empezó a llamar la atención porque encima está justo arriba así, súper al lado de un fuerte, ¿no? A frente del mar, lo que torna lo que torna el pabellón así muy potente. Sí, es. Y después que adentro que tiene toda la estructura metálica para sostener estos espacios, ¿no? Son todos los andamios, tipo 5 paredes de andamios y unas vigas también de hierro, así hechas para las construcciones temporarias, Claro, que apoyan esas cajas. Pero no tiene fundación. No tiene fundación. Eso es lo que es lindo, porque no tiene fundación, un edificio de no sé cuántos 1000 metros cuadrados y son 7000 apoyos. O sea, tener un cuidado con el piso, con el chão, ¿no? Que es súper contemporáneo cuando uno está hablando sobre las cuestiones ambientales. Y sentías, acá se ve mucha gente, ¿no?
¿Vibraba? ¿Sentías alguna vibración, algún Sí, movimiento? sí, sentía en las rampas, porque era toda una rampa. Entonces, uno movía todo, ¿entendés? Eso que está lindo. Está, Era como que sentía ese movimiento de la gente también. claro. Eh, Bien. Vamos a la siguiente, a ver. ¿Otra pregunta? sí. ¿No le diste Sí. otra? Sí, yo fui acá al pabellón de Bienal. Yo recién salí de una charla que hubo ahora en la FAUST aquí, que presentaron el pabellón de Brasil, que es curado por Gabriela de Matos y Paulo Tavares, que es un pabellón de este año de Brasil que ganó el León de Oro. Y está increíble porque lo que ellos hacen es básicamente una especie de arqueología del futuro. Lo que ellos hacen es medio que poner otras prácticas de proyectos que cuestionan las prácticas modernas y lo apagamento que hubo de prácticas principalmente hechas vinculadas a las cuestiones afro-indígenas de Brasil. Entonces, hablando de los tejeros, de la Amazonia, de la tierra de la Amazonia, que es una tierra producida. Y eso está lindo poner eso, exactamente. Lo que ellos hicieron fue una intervención en ese pabellón que es de Henrique Mendelin y hicieron una tierra batida, que sería esa tierra batida, ¿sí? Pisonada. Pisonada, que remete un poco a esas otras tradiciones de arquitectura brasileñas que fueron muy apagadas, pero que hoy día están ganando otro protagonismo, el protagonismo que merecen. Y nada, eso está lindo porque de alguna manera está lindo ver los resultados que esa Bienal va a hacer en las prácticas, ¿no? Para quien proyecta, ¿no? Porque ahora las referencias son también esas otras prácticas, las indígenas, africanas, y esa relación con la arquitectura en Brasil. ¿Han trabajado con tierra pisonada ya ustedes en una Sí, obra? hicimos ahora, pero una cosa muy chiquita. Hicimos en una casa en Cuña, la parte de una mesada. No tenemos fotos publicadas todavía, pero una mesada central. Claro, hicimos todo ¿cuánto tiene? En total debe tener 5 metros. 5 por 70 centímetros y es toda de tierra. Pero acá en Brasil hay bastante, se está trabajando bastante. Hay varios estudios que están haciendo obras con tierra apisonada. Bueno, Joseto Cubillas en Paraguay, ¿no? Fue premiado con un Boceto. edificio de 4 o 5 pisos, ¿no? Sí, De tierra apisonada. sí, sí, sí. ¿Lo ves factible eso? ¿Que continúe? ¿Que se avance más? No, realmente yo desconozco del tecnicismo así, del potencial que tiene esa técnica, pero sí, una vez tuvimos una charla con un tipo, ¿cómo se llama el estudio de ellos? Que hacen tierra, que hacen taipa, tierra, ¿qué vino acá? Bueno, vino un tipo que tiene una empresa súper especializada en eso y que por lo que entendí son uno de los mejores acá en Brasil. Materia base. Materia base. Y ellos hablan que la cuestión de la tierra es una cuestión de ancho de muro. Pero acá en Brasil, que yo conozca, no hay edificios así de tierra. Acá en Brasil se está produciendo mucho más la tecnología en madera. En madera sí, hay una cuestión, ya se acabó de legalizar por unas cuestiones de bomberos, edificios hasta 10 pisos, creo, de madera, 8 pisos de madera. Y está ITA, se llama con la empresa ITA Constructora, que sí, eso esa materia base. La tecnología de madera, o sea, hablando de tecnología entre comillas alternativas, ¿no? Creo que la de madera está más desarrollada que que la de tierra. La de tierra no desconozco bastante. Pero sí, en esa escala sí, funciona bastante. Bien. Sí, bueno, es como el ladrillo, ¿no? Como el ladrillo de barro, los primeros, ¿no? Que Claro, eran por cuestión de espesor, claro. ¿no? Bien, pasamos a otra pregunta que han elegido. Otra pregunta, yo elegí una, pero
me encanta porque yo soy cero arquitectura en las preguntas que elegí. Elegí una música que me gusta mucho, que es de Mercedes Sosa con Charly García, que se llama Cuando me empieza a quedar solo. Es re depresiva, ¿no? Sí. Pero me encanta. Me encanta porque es una música que habla un poco del estado de él, por lo que entiendo, si él escribió de una cuestión más en la casa, hace una descripción banal, así, una cosa simple de fumar un pucho, de estar con una mirada perdida, y tiene una frase, un hueco en el pecho, esas cosas que son muy pragmáticas y que me hacen pensar bastante. Y al mismo tiempo pensando la vejez, el futuro, habla mucho de eso, del envejecimiento, del miedo a quedarse solo. Y yo creo que es una música que me acompañó bastante porque habla un poco también de mi proceso de ir cada vez haciendo nidos en lugares que no conozco, ¿no? De irme a Córdoba, conocer una gente copada, después soltar todo eso, ir a Paraguay, no conocer a nadie, hacer un grupo re lindo de gente, soltar eso, venir a San Pablo, otro idioma, pero esa música la elegí porque un poco siempre me acompañó en esos cambios. Bien bonita esa música. Dice, una vejez sin temores y una vida reposada, ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil. Sí, Ese es un estribillo. sí, no, es hermosa esa música. Y al final, bueno, Y termina... al final suelta, cuando me empieza a quedar solo, que un poco, ¿para qué hacemos todo esto acá en la vida? ¿No? Estamos acá para qué. Entonces la música Claro, me... Sí, dice, y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya empiece a quedar solo y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo. claro. Eso. Bien. ¿Y a Charlie lo seguís hoy en día? ¿A Charlie? Sí, lo sigo Sí, lo como sé. en... Escuchando, Sí, no, buscando. súper. No, todo lo que es música argentina la empecé a escuchar cuando me fui de Argentina. O sea, todo lo que es mi adolescencia es música más de afuera. Rock de los 60, 70, pero siempre de afuera. Y cuando me fui a Argentina, claro que escuchaba algunas músicas, no era tan fanático. Y cuando me fui a Argentina, creo que tuve esa necesidad de crear esos lazos para no olvidarme, no sé, inconscientemente. Y ahí me adentré en toda esa música que es increíble. Y obviamente, hasta hoy en día sigo escuchando a los clásicos Bien. del rock. La próxima pregunta. Eh, a ver, ¿Tenés otra? anda vos primero. No, estoy pensando. ¿Cómo se llama ese arquitecto, el maestro de Sisa? Tábora. Tábora. Buscá ahí y vas mostrando, porque no tengo una obra definida de él que me guste. Ah, hay una que sí, que tiene un quincho. La arquibancada de, ¿no? ¿Cómo se llama arquibancada Tábora? Es de Fernando Tábora. Fernando Tábora. La arquibancada esa, de una cuadra de tenis, creo. Entonces, no tengo una obra definida de él, pero me parece, el otro día estaba hablando con un amigo sobre eso. ¿Qué hubo detrás de los grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, Sisa. ¿Cuáles son las referencias de Sisa? O sea, ¿qué hay por detrás de Sisa? Fíjate si hay una, ¿no? Hay una que me gusta mucho. Si a la cuadra de tenis, algo así. Ahí la Cancha de buscamos. tenis, Cancha de tenis. no me acuerdo. Bueno, en fin, es un arquitecto Esta. que una referencia, esa obra tiene unos detalles muy lindos, porque tiene una modernidad intacta, así muy nítida, pero también tiene una cuestión así de trabajo local, tiene unas resoluciones técnicas específicas, tiene una mezcla de todo, con una convivencia un poco de ese mundo que tiene líneas claras, pero también tiene un menjunje así de diferentes materiales que ese arquitecto me gusta bastante. Eso está. Medio escarpa también, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, creo que son de la época. Qué bonito esto, ¿no? Muy lindo. Todas estas articulaciones. Claro. Y la primera fase de Sisa tiene algo de eso, la casa de té, tiene esa cosa un poco tradicional y moderna al mismo tiempo conviviendo. Todos los arquitectos así, o Paulo Méndez también, Paulo Méndez de las Rocha, él también tiene unas casas en la playa, por ejemplo, que también son bien locales, con
techo de teja, pero siempre con un entendimiento más definido. Bien, ahí estamos. Hay un libro acá para que yo pensé que es un libro, sí, es un ladrillo, ¿no? Pero que es increíble. Es un libro de 2016, creo. Se llama A Queda do Céu. Es un libro de una lideranza Yanomami aquí de Brasil. No sé si hay una traducción. Pero lo que es así súper potente porque es un libro escrito entre un antropólogo y ese indígena, David Copenhague, y es un libro que es el resultado de 40 años de encuentro entre los dos. Y es uno de los así, grandes relatos que uno puede así ver exactamente el otro mundo que es de una persona indígena. ¿Y cuántos mundos entonces debe tener adentro de ese mundo? Porque lo que uno ve es que su descripción del mundo es tan así real que uno pasa a pensar, bueno, ¿qué es lo real? ¿No? Y ese libro, bueno, él va a hablar de los espíritus, cómo él hace, porque él es un chamán indígena, cómo él hace para curar de una doença, cómo él hace para construir una casa, cómo él construye una casa de los espíritus. Entonces, es un libro que sí, no sé, es súper grande, voy leyendo así de a poco, pero que te pone así en una especie de pregunta de qué mundo habitamos y qué mundo podemos habitar, porque además de una descripción de su vida, es una crítica a nuestro modo de vida. Como nuestro modo de vida también genera una serie de efectos que ahora estamos viendo, ¿no? Ahora no, pero hace mucho estamos viendo los efectos ambientales, de desigualdad que están creando, pero eso desde un punto de vista indígena. Entonces, creo que es un libro así que cambió mucho la percepción de lo que vemos y de lo que vamos a querer hacer en el futuro. Okay. ¿Y qué relación o qué progreso hay en Brasil entre el brasilero y el indígena? ¿Hay una vez una comunión más? ¿Hay cada vez hay menos? ¿Cómo es esa relación hoy en día? Depende, ¿no? Porque hay gente que no sabe que hay indígenas, pero hoy día estamos viendo que hay más de 280 lenguas en Brasil. O sea, que es un país también multilingüe, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora, principalmente estamos pudiendo ver que están creando los ministerios de los indígenas, están debatiendo ahora el marco temporal, una cuestión súper importante que puede sacar los derechos de tierra de los indígenas. Y entonces una relación que ahora está muy ¿cómo se dice? Conflictuada. Presente. Eso, entonces está y presente y muy efervescente. Estamos ahora, no hay como no considerar ahora, ¿entendés? Y nada, considerar que son gente, ahora en São Paulo, por ejemplo, son más de 3.000 indígenas que viven por ahí. Hay, por ejemplo, 2 aldeas grandes cerca de la ciudad, pero eso nunca podría imaginar, ¿entendés? Pero por una parte, porque no fuimos enseñados así, ¿no? Una práctica colonial que enseñas. Entonces, nada, hoy día estamos nos dando cuenta de esa diversidad y cómo ella, y nos preguntando cómo ella puede afectar nuestra práctica, ¿no? Bien. ¿Y qué relación tienen los brasileños con el resto de Brasil? Porque Brasil es un país, es un gigante, ¿no? ¿El brasileño es continuo de viajar dentro de su país o solamente se mantienen en las costas? ¿Suelen viajar todo el tiempo? ¿Qué relación tienen con la selva, con todo eso? Así, yo creo, Brasil es muy grande, así, ¿no? Entonces, también, no, es difícil así generalizar. Yo creo que
lo que no siento mucho acá es una práctica que sentí mucho en Chile o en Argentina, que esa práctica de viajar ahí de auto y conocer los La territorios provincia, las alrededor. ciudades. Sí, eso hay, pero no es así tan, no veo así tan presente. No sé si por mí, por ser de donde yo hablo, pero si no, que no es algo que veo así, no hay tanta película, entender que hablan de eso. Pero sí, los brasileños le encantan viajar mucho porque acá hay mucha diversidad, ¿no? No solo de playas, sino que interiores, de montañas, de diversidad de florestas, ¿sí? De paisajes. Pero nada, nuestro turismo acá, digamos, es muy poco así valorizado, ¿no? Porque, Sí. pero tenemos sí cosas increíbles Sí. para conocer. Sí. Vamos a la próxima pregunta acá en el elegido. Uy, yo me quedé sin. Pero otra, déjame ver ahí. ¿Qué puede ser? Ah, una película para recomendar, puede ser. Una que me gusta, la quiero recomendar no tanto porque, obviamente que me gusta, pero no es tan conocida, que es de El Día de la Bestia, de Sí, Axel de la Iglesia, que un tipo de España, el director. Y es una película sí. muy sarcástica, es sobre el nacimiento del anticristo, y es sobre la vida Sí. del padre que, que tiene que pecar a lo largo de la película para evitar el nacimiento del anticristo. Y se junta con un loco, con un rockero heavy metal. Con este. eh, es muy graciosa esa película. Es un humor muy ácido que a mí me gusta bastante. Claro. Entonces los dos se juntan y con otro italiano también creo. En fin, y el padre empieza a quebrar un poco sus dogmas así cristianos. eh, y Este. eso me gusta. Claro, está muy buena esa película. Bien. Y Axel de la Bueno, Iglesia tiene varias películas de ese tipo, así. sí, Es como que busca un tema, religión, ese caso. Tiene otra que creo que se llama La Vecindad, algo así, que es sí. sobre la gente que vive en un edificio y siempre como aprofundándose en esas cuestiones de la moral, de las relaciones. eh, es muy gracioso. Bien. La comunidad se llama, que es la Ujú. que está mostrando el La departamento y no comunidad. se quiere ir más, ¿no? Y ella se quiere quedar. Bueno, porque encuentra plata en realidad ella. Claro, y creo que alguien viviendo en el entrepiso, allá en el techo, Sí, monstruo, no sé, un viaje muy copado. Está bueno. ok. ¿Tiene otro? ¿Qué otro puede ser? Y ya terminamos que estamos en la hora. Ah, dale. Eligen la última. Ah, es una hora. Sí. Ahora, la última. A ver. Vamos a hablar de tu discoteca en su boliche. Eh, Y no, yo no, te quiero preguntar, ¿vos empezaste todo esto en la pandemia? un poco antes Un también poco empecé. antes. Empecé en el 18, Y 19. siempre fue por Instagram. No, primero fue por YouTube. No, primero fue Ah, por Facebook Live. Después ah, por mirá, YouTube y en la pandemia por Instagram. Y ahora estoy en los tres. mirá. ¿Y qué hace con todo eso? Sé que tiene una revista, ¿no? Pero ¿qué hace con toda esa data que estás teniendo? Nada, ¿Después por la el momento, escuchás, no, no, guardás o no, está archivando? no, va todo al YouTube y borro todo. Ajá. Así que Loco. está todo gratis en el YouTube. Pero jamás vi una entrevista que he hecho. Muy bueno. ¿Sos de Buenos Aires? Sí, Ah, mirá. sí. Bueno, Empecé leyendo novelas en Facebook, en realidad. vos leyendo novelas. Sí, todas las Qué tardes. ganas. Sí. Buena onda. Yo creo que estaba terminando, ¿o crees? Sí, creo que sí, hay un acá fotógrafo de música, pero Sí. podría decir un fotógrafo de arquitectura para recomendar que
Federico Cairoli, un súper Bien. amigo nuestro, que, bueno, está justo ahora en Brasil también, recién está quedando en casa, entonces estamos siempre compartiendo. Él que está haciendo, Él. exactamente, él que está haciendo todo el registro de lo que estamos haciendo y nada, estamos siempre compartiendo. Le conocimos en Paraguay, está haciendo así un mapeo de la producción latinoamericana y ahora está expandiendo un poco para Europa y que cuentan historias que creo que está ampliando bastante las nociones que tenemos del territorio acá latinoamericano, ¿no? Entonces, si podría elegir, también él para recomendar así como un fotógrafo que es un fotógrafo. Creo que un buen fotógrafo es también un crítico de arquitectura, ¿no? Creo que él hace sus críticas en el sentido amplio, haciendo esa curaduría, ¿no? Que está increíble. ¿De qué fotos o de qué obras elegir, no? Ahí está su crítica. Exacto, de qué foto elegir, el mapeo y también, bueno, los puntos de vista, qué mostrar, ¿no? Lo que él muestra. Lo que va a mostrar, cómo va a mostrar y nada, y todo lo que hay por detrás, viste que él conecta mucho a la gente también, haciendo así, no, mira, conoce a esta persona, viste eso, ahí, con ese tal y tal, y eso creo que también va generando una conexión entre generaciones, así que está lindo. Ahí está. Bien. ¿Y ustedes siempre trabajan con él? Sí. Una vez trabajamos con Andrés Carpa, que es un arquitecto de fotógrafo de San Pablo, pero fue una obra solamente. Después siempre fue con Fede, todas las obras. ¿Y por qué lo continúan eligiendo? Porque es muy bueno. Porque es muy bueno, es un amigo y tenemos un diálogo muy, muy sincero y muy abierto. Él opina como arquitecto, como fotógrafo. Es arquitecto también. Encima fue curador del pabellón de la Argentina. Sí. En la última Bienal. En la última Bienal. Vertical horizontal, ¿no? Sí, vértigo horizontal. Sí, las imágenes estaban buenísimas. Creo que fue después las últimas dos fueron como bastante bochornosas, pero la de él fue genial. Esa me encantó. Y él estuvo estaba en ese equipo. Entonces él tiene una visión más ampliada de fotografía. No es solamente fotógrafo, él tiene un senso de crítica también. El trabajo de él es muy lindo. Y sí, y aparte vive viajando. Vive viajando, exacto. Sí. Bien. ¿Y cómo continúa el día de ustedes? ¿Qué están trabajando ahora? ¿En qué están trabajando? Ahora en este año cerramos algunas obras que terminaron y ahora hay una casa que está en obra, una casita que va a ser como nuestra primera casa de cero, acá en San Pablo. Sin preexistencia, sin nada, terreno raso. Inventamos una preexistencia. Empezó con una preexistencia, pero después no hizo falta, así que nos desapegamos de esa preexistencia. Y una casita linda, así que está buena, dos pisos, entre niveles, tiene una pileta pequeña en la terraza. Esa obra va a terminar este año y de ahí estamos con una reforma. Estamos con el museo, ¿no? Junto con Martín Benavides. El Museo Marítimo de Río. Y socio del museo. ¿Trabajan con él también? Sí. Hicimos un concurso con él. ¿Y qué tal le fue ahí con concursos? En ese ganamos el Museo de Río, el Museo Marítimo. Estamos ahí haciendo las previsiones que hay que hacer antes de empezar el anteproyecto, ¿no? Y estuvimos ahí juntos también con otros arquitectos, Elena Meirelles, Otávio Melo, Guilherme Figueiredo, Thiago Augustos, haciendo el concurso del CAO, ¿cómo es que se llama CAO? Como el Consejo de Arquitectos, ese es. Estuvimos en segundo lugar, sería el Consejo de Arquitectos acá de San Paulo, que era una remodelación de un edificio existente. Y fuimos a una segunda fase, hubieron 3 finalistas
y ahí fuimos a una segunda fase que era pública. Y Ah, ahí, entonces acá también hubo una intervención existente. Exacto. sí, Era un edificio existente, patrimonio. Entonces era una intervención en un patrimonio. Y eso, tuvimos Ahí en el está. segundo es, lugar, que fue Acá está, ¿no? El ladrillo. exacto. bueno, Eso desarmamos los revestimientos. Ahí va. ¿Y les interesa el concurso o fue una cosa particular? ¿Van a continuar con la gran sí, escala? ¿Se quieren hicimos quedar ahora en un la concurso. escala pequeña? No, no, hicimos un concurso ahora en Lisboa también, que Ah, no ganamos, nos juntamos con un amigo allá que conocimos en un evento en Lisboa, que de Porto. No publicamos todavía, es una pasarela que hicimos acá en Brasil. No, los concursos Siempre, está desde que dentro de... empezamos, estamos haciendo, guardamos un tiempito cuando da para hacer algún concurso, y no solo por hacer, pero también una oportunidad a veces de hacer parcerías, conocer gente, provocar esa estrategia de proyectar juntos, ¿no? Y, y nada, los concursos son oportunidades para eso también. está bueno la pasarela en Recife, ¿eh? Me Sí, qué gusta. linda. Sí. Una pasarela colgada y que flote. Arriba del agua. Es. Ahí está. Y está lindo, Y porque esto, es también una estructura que puede soportar, sostener soportar. imprevisibilidad, por ejemplo, una cubierta, no sé, ¿entendés? Y la estructura metálica que no era algo que estaban trabajando, ¿no? Que en concurso tenemos bastante, trabajamos por ejemplo, en el de Lisboa hicimos de madera. Eh, Fue todo un proyecto de madera. Viste que ahí en nuestro Es, perfil es el museo. Con, Es el Museo de Benavides, con sí, Benavides. exacto. Viste que en nuestro perfil está así, Messina Rivas, arquitecturas. Hay un S Sí. ahí que hace toda la diferencia. Yo creo que ahí que es una cosa que surgió mientras vamos proyectando, que es una diversidad. Estamos buscando una diversidad también, ¿no? Cómo responder con los diferentes materiales y nada, que la cara sea difícil de nos, por ejemplo, no poner en una cajita. Está. Sí, no quedarse en un solo lugar, ¿no? Poder ujú. ir para cualquier lado. Bueno, Benavides es de Córdoba también. Sí, sí, pero lo conocimos aquí en San Pablo. Y después, dos o tres semanas atrás, entrevisté a una arquitecta de Córdoba también, A de Noé, Flume. a Noé, sí. Claro, También está en Berlín. es amiga, también la conocimos acá. Ah, claro, ellas creo que me recomendaron que los conozca, que los invite. No, Creo que ella es fue ella. muy buena onda. Súper. Me llamó re Y bien. está haciendo un trabajo muy Eh, lindo. bueno, pero esos son tres cordobeses. ¿Hay muchos cordobeses en Sao Paulo? Eh, Hay una amiga también. Así yo no soy un parámetro para Bueno, decirte porque, tampoco sos cordobés, tampoco, sos claro, no, santacruceño. aparte de eso, no, hoy en día estoy más amigado con los argentinos, pero hubo un momento de que no me quería cruzar con argentinos, me quería encontrar solamente con brasileros. Muy Entonces bien. pasaron mucho tiempo de que no tuve amigos de Argentina. En estos últimos años sí, encontré más. Hay amigos de Buenos Aires también y de Córdoba, pero la mayoría son de Córdoba que yo conozco. ¿Y qué tal es un negocio? ¿Cómo es trabajar en un negocio, en arquitectura comercial? ¿Se sintieron cómodos? Una locura, porque muy poco tiempo, trabajar de la madrugada Porque en un eh, shopping. en un Ahí shopping, está. ¿no? Teníamos que hacer todo, proyecto y obra y en un mes, ponele. Y teníamos ese espacio súper difícil, así un Y es un trapecio. triángulo, Eh, 28 Sí, metros, 25 metros, 28 metros. y está lindo esto, que nos procuraron justamente porque vieron la sauna que hicimos y viste que pusimos ahí otras tejas, porque es medio que sí. el símbolo de la marca. La marca es medio acuática, entonces propusimos también esas tejas ahí para hacer un poco una referencia al agua. Y nada, fue muy loco eso, ¿no? Porque muy cortos los tiempos, trabajar a la noche, nada.
Pero Y una estamos buena trabajar la experiencia, está bueno presión, ¿no? trabajar la presión, sí, también. Está bueno. Trabajar con el día anterior, ¿no? Es, Era para, te están pidiendo algo para ayer, ¿no? bueno, sí, exacto. Y, y viven bien esa adrenalina, ese empuje. Ah, se tiene que vivir así, ¿no? No, pero yo personalmente prefiero, me gusta. O sea, Ok. eh, a veces no está Bueno, tan bueno, pero bueno. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ver. bueno, el día que viaje a Sao Paulo ya tengo otro más a quien molestar. Obvio. ¿Me conocés acá? No, nunca fui. Dale, venite, vamos a estar acá. Juntamos a los Eh, grupitos de Pit. de Beat. Que ya tengo un par, así que Genial. me las busco que hablan castellano, así es más fácil. Dale, Así que bueno, muchísimas gracias a los dos y nos veremos en cualquier dale, momento. O ustedes si vienen, o si vienen a Buenos Aires también, de avisen. una, dale. Quedamos así. Chau, chau. Abrazo, Gracias. chao. Gracias. Abrazo, chau.